Amics de Revista de Societat, estarem per sort, podrem estar i disfrutar de tots els ponents i també de la solidaritat i el coneixement en el quart Congrés Internacional d'Enfermetats Rares que FEDER realitza en la Comunitat Valenciana, en particular en València i en concret en la Universitat CEU Cardenal Herrera. Per a parlar d'això tenim a Inma Rius, professora e investigadora del CEU. ¿Qué tal, Inma? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Bienvenida a Revista de Sociedad. Y tenemos también a Juan Carlos González Coll, delegado de FEDER en la Comunidad Valenciana. Juan Carlos. Buenas tardes. Bueno, bienvenidos ambos a Revista de Sociedad. Bueno, FEDER. ¿Cuánto debemos a FEDER, de verdad, por el compromiso de FEDER? Y también en este caso, pues, ¿cuánto debemos al CEU que nos permite tener este cuarto Congreso Internacional en la Comunidad Valenciana y en Valencia en particular? Gracias y enhorabuena a los dos. Juan Carlos, FEDER, contamos FEDER. ¿Qué es FEDER? Federación Española de Enfermedades Raras, pero vamos a ir un poquito más allá. FEDER tiene una implicación desde hace ya 18 años. En el año 99 se creó con 7 asociaciones en Andalucía y actualmente tiene 338 asociaciones adscritas a FEDER, otras 24 que en la próxima asamblea de junio entrarán dentro de la cobertura y un crecimiento constante y progresivo, indudablemente, por defender cualquier proyecto o cualquier persona con patología poco frecuente va a ser representada por FEDER en todos los ámbitos y disciplinas. Inma Rius, profesora e investigadora del CEU, imagino, claro, en tu lugar, pues un honor que este cuarto Congreso Internacional se celebre ni más ni menos que en tu lugar de trabajo, ¿no? Por supuesto. Bueno, nosotros somos investigadores, el investigador principal es Josep Antoni Solves, investigadores del OBSER, que a su vez pertenece a FEDER, y cerramos esta etapa de beca de investigación de 2 años que hemos tenido y propusimos precisamente pues, hacer el Congreso en Valencia y hacerlo en la Universidad Cardenal Herrera, y sí, ha sido pues un reto fantástico y además un proyecto de lo más ilusionante. Qué mejor ocasión para estrenar el aula magna y además hacerlo con la visita de Su Majestad la Reina Doña Leticia, en una ocasión muy especial. También, bueno, el compromiso de Su Majestad con FEDER es máximo, Juan Carlos. Más que máximo, de verdad que desde el 2009 está implicada, ha acudido todos los años al Día Mundial de Patologías Raras, y muy implicada, incluso en reuniones, tenemos hasta 3 reuniones al año que se reúnen FEDER en Madrid, siguiéndonos la trayectoria, compromiso, las cuentas, cómo se presentan, dándole claridad, quiere saberlo todo. Y, sí. Además es que, claro, el apoyo de Su Majestad a la causa de FEDER, pues además le da una visibilidad increíble y una relevancia máxima también, Inma. Sí, absoluta. Hombre, nos gustaría que las enfermedades raras, y en el Congreso es educación y enfermedades raras, y la visibilidad de las enfermedades raras, y la normalización de estos alumnos que muchas veces están hospitalizados de forma crónica, fuera no solo por la presencia de Su Majestad la Reina, sino a lo largo de todo el año con ella y sin ella, pero desde luego se agradece mucho la colaboración. De hecho, cada vez más, yo recuerdo por parte de la Asociación Benéfica Virgen del Pilar, Guardia Civil de Paiporta, el reto solidario. Bueno, aquí estamos precisamente con Su Majestad la Reina y con Raúl Asensio, presidente de la asociación que citaba en este momento, pues que pudimos formar parte, ¿no?, de ese reto solidario Camino a Madrid, en que 7 guardias civiles iban corriendo desde Paiporta hasta Madrid para recoger y recaudar fondos para FEDER. Es decir, en este momento, bueno, ni nos planteábamos que nos iba a recibir la Reina. Es decir, FEDER está ya en el día a día de los españoles, yo creo. La gente es consciente de lo que son las enfermedades raras. Se va familiarizando cada vez más, afortunadamente. Le damos mucha visibilidad, pero también detrás hay mucho trabajo. Hay 42 profesionales que están detrás para poder llevar a buen fin todos nuestros objetivos. En este momento hay 24 proyectos en marcha de investigación y de trabajos que se están realizando. Por supuesto que también este congreso ha sido posible y tengo que agradecer al CEU Cardenal Herrera su apuesta por
por estar apoyando con sus intervenciones y con su personal, porque si no, no hubiera sido posible, donde sobre todo los niños han sido los verdaderamente protagonistas, que es lo importante. Efectivamente, hablábamos de educación en el Congreso, efectivamente, dentro de las enfermedades raras, pues de los problemas que estas conllevan, pues cuáles eran las metodologías o los sistemas de educación de los diferentes centros, con ponencias muy interesantes también, ¿no? Muy interesantes, innovadoras, algunos proyectos que se están realizando desde hace tiempo y además con resultados, otros noveles, como por ejemplo pues, bueno, la presentación de los propios alumnos nuestros de Magisterio de segundo curso, que han presentado un proyecto de investigación novel, y sobre todo el no cerrar, el no parar de trabajar en el aula, para dar visibilidad, como he dicho antes, pero también formando a los futuros maestros y a los propios alumnos en la realidad de esta problemática que, como comentas, bueno, pues ya está presente en la sociedad española y en los medios de comunicación, y que día a día, bueno, pues de la que sabemos un poco más y de la que también tenemos que trabajar un poco más, sobre todo pues, bueno, para llegar a la normalización de estos alumnos en el aula, poder preservar sus derechos como estudiantes, etcétera. A mí la verdad es que me llamaron la atención sobremanera algunas ponencias de alumnos, unos alumnos de Granada o Córdoba, no recuerdo exactamente el lugar, donde, pues bueno, poco menos que su profesora les decía: no vais a hacer nada, no vais a llegar a ningún sitio en la vida. Y de repente, pues lo que ha pasado ha sido todo lo contrario, sino que además se han visto exponiendo su caso y dando ánimos al resto de la gente, al resto del mundo, delante de Su Majestad la Reina. Es decir, pues poco acertada estaba esta profesora, ¿no? Algo fallaba aquí, ¿eh? Y luego también tiene otra cuestión esta historia, y muchas que son muy similares, que no solamente siguen adelante y nos dan un ejemplo a todos, sino que cambia la vida del colegio, cambia la vida del centro. Hay historias en donde una vez el alumno acaba sus estudios escolares, y muchos siguen, o bien en el ámbito laboral o bien en la universidad, el colegio ya no es el mismo, el centro ya no es el mismo. Ha vivido una experiencia vital que le lleva, bueno, a seguir trabajando en esta realidad de las enfermedades raras, más allá de que luego el alumno haya desaparecido como alumno, como tal. Como parte de la docencia, Inma, en este caso, pues bueno, la labor de FEDER también encomiable, vamos, Juan Carlos. Sí, en estos proyectos han sido 50 proyectos que se han presentado, pudimos ver 18 en este momento allí, todos, cada uno con diferentes visiones desde cada punto, pero lo importante ha sido la coordinación que ha habido. Esa coordinación no hubiera sido posible sin Consellería de Sanidad, Consellería de Educación, agentes implicados, Sanofi Gencime, que apuesta cada año por financiar este congreso. Sin ellos no sería posible, también por las asociaciones que se implican sobremanera en dar esta visibilidad. Yo concretamente, con una hija a los 3 años con una patología rara, lo viví en sus carnes, que le faltaba media cara. Le llamaban caramapa y venía llorando a casa. Fue muy duro para ella y para los padres, pero afortunadamente estoy orgulloso de que esté pasando en este momento, porque no hubiera pasado mi hija por lo que pasó en ese momento hace 28 años. Duro para cualquiera que tenga un poquito de corazón, la verdad. Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros en Revista Sociedad. Inma, lo mismo, y también mandarle un fuerte abrazo y un saludo a don Juan Carrión, presidente nacional de FEDER. Gracias y enhorabuena por lo que hacéis. Gracias por invitarnos. Gracias por invitar. Amics de Revista de Sociedad, busquem una pausa publicitària i tornem en més contingut social de la Comunitat Valenciana.